Hola, buenas tardes. ¿Dónde estamos? Hola, buenas tardes. Estamos en la antigua zona del pueblo de Les Corts, la Plaza de la Concordia. Es un pequeño instante de pequeñas calles alrededor de la plaza. Aquí en el centro de la plaza está una iglesia de Remey construida en 1850 años. También un centro cívico Candeo. Hay la farmacia antigua, muy antigua, que se llama Oler, las terrazas y las jardines. La Plaza de la Concordia es uno de rincones más bonitos del barrio. Y el palacete, también el palacete, sí. ¿Cómo es la vida aquí? La vida aquí por la mañana es tranquila. Por la tarde, medio tarde, está llena de niños y niñas y de jóvenes tomando las cervezas por la noche. ¿Qué lugares recomiendas? Os recomiendo, por ejemplo, la iglesia de Remey, adornada con un órgano y un campanario que por estructura de hierro forjado. También hay diversos comercios cerca de la plaza. Pero si vuestro objetivo es descansar, descubrir los magníficos jardines atrás del centro cívico. Este sitio es ideal para cada uno que puede encontrar lo que quiera. Como es el silencio en los jardines y también diversos comercios. Vale, muy bien. Muchas gracias por la información, Olga. Hola, bienvenido a Barcelona. ¿Cómo descubriste al centro cívico de Candeo? Hola, buenas tardes. Lo encontré mientras caminaba por el barrio. Vi el edificio y me parece muy interesante. Entonces decidí entrar y después vi que es un centro cívico. ¿Sabías algo sobre la historia de este edificio? Sí, leí que este edificio se construye en 1898 y era una fábrica de licor, pero con el tiempo dejó de usarse para la producción y se ha convertido a un centro cívico. ¿Qué te parece la arquitectura del edificio? El edificio tiene la arquitectura modernista industrial catalana con ventanales grandes y techos altos que dejan entrar mucha luz. Y también hay mosaicos, hay columnas que le dan un toque especial. ¿Qué tipo de actividades o eventos ofrecen aquí? Es que hay muchas cosas para hacer y vi que organizan muchas actividades diferentes como conciertos, exposiciones de arte, talleres de cocina y mucho más. Y también podemos ver que hay una cafetería aquí que podemos sentarse a tomar algo después de explorar el barrio.
es lo que más te ha gustado de este lugar? Pues lo que más me gusta es la atmósfera, que es un lugar muy tranquilo, pero también lleno de vida, porque hay muchas actividades para hacer y así en este lugar podemos conocer más sobre la cultura local de Barcelona. ¿Y recomendaráis este sitio a otras personas y por qué? Claro que sí, porque es una forma diferente para conocer la historia del barrio de Les Corts y es un lugar muy bonito, el ambiente es muy relajado y hay muchas actividades diferentes para hacer aquí. Entonces es una visita diferente en el barrio y en Barcelona. Muchas gracias, muy interesante. Bienvenido a Barcelona. ¿Dónde estamos ahora? Hola, muy buenas tardes. Ahora estamos frente a la iglesia Santa María del Remi en la Plaza de la Concordia y en el barrio de Les Corts. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este lugar? De este lugar me gusta mucho la iglesia, es muy bonita, es un lugar que tiene arquitectura impresionante, muy buena y además es una iglesia para pensar, para relajarse, para rezar. ¿Sabes algo interesante sobre la historia de este lugar? Sí, la iglesia tiene una historia especial. Dicen que se construyó entre 1846 y 1849 por el arquitecto Joseph Oriol, así se llama, pero durante la guerra civil hubo un accidente, un incendio y se destruyó toda la iglesia, pero se quedó en pie la torre de campaña. Pero después, en 1936, empezó a reconstrucción de la iglesia y hasta ahora es un lugar muy bueno para la gente que vive en el barrio y para turistas que visitan aquí. ¿Recomendarías esta iglesia a otros turistas? Recomiendo a todos turistas para visitar aquí porque te da paz y también te va a otra época. ¿Qué actividades o eventos se hacen en la plaza? En la plaza hay muchas actividades, celebran fiestas tradicionales y también en la iglesia hay misas para festivales tradicionales importantes. La gente siempre se reúne aquí para disfrutar y para contestar. Muchas gracias por la información.